Muy buenas noches a todos y bienvenidos al nuevo ciclo de conferencias del Museo de Arte de Puerto Rico. A nombre de nuestra Junta de Síndicos, así como el equipo del Museo de Arte de Puerto Rico, le damos bienvenido a este ciclo con nuestra queridísima Alicia Candiani, Víctor Vázquez y Erika Fríndez. Me toca a mí presentar a mi queridísima amiga, artista y colega Alicia Candiani. Alicia Candiani es artista visual, arquitecta y curadora independiente, teniendo una presencia muy importante en el circuito internacional de las artes gráficas, los nuevos medios y las prácticas artísticas de campo expandido. Egresa como licenciada en artes, especialidad grabado y arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Realiza estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en el Iowa State University, en Estados Unidos. Alicia es la fundadora y actual directora del proyecto ACE, Programa Internacional de Residencias Artísticas, un programa independiente y sin fines de lucro de residencias artísticas con 15 años de existencia, localizado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el 2014 es profesora invitada en el Instituto de Arte y Diseño de Shanghái en China. En el 2016 ha recibido la Global Education Fellowship, desempeñándose como profesora invitada en la Facultad de Artes de Montclair State University en Estados Unidos. Y en el 2018 fue nombrada International Randall Chair en el Departamento de Medios Expandidos en el State University de Nueva York, en Alfred University. Y desde comienzos de este año se desempeña como vicedecana por Latinoamérica del Instituto Experimental de Investigaciones Gráficas en la Academia Central de Artes de Beijing, China. Desde 1977 ha participado en más de 300 bienales, ferias de arte y exposiciones individuales y colectivas. En su carrera ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el Semi Grand Prize de la Trienal de Gráfica Contemporánea en Japón, el Gran Premio Ciudad de Oldenburg en Alemania, el Premio Turner a la Excelencia en Artes Visuales en Estados Unidos, entre otros. Ha sido miembro de jurados internacionales de selección y premiación en exposiciones bienales y trienales en Argentina, Taiwán, Bulgaria, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Cuba, Polonia, Rusia, Egipto y China. Además, Alicia ha sido una colaboradora nuestra en Puerto Rico y ha recibido el premio de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe en el 1995. Desde entonces ha sido una colaboradora estrecha de todo lo que es el intercambio cultural con Puerto Rico y ha creado unos lazos muy estrechos entre Puerto Rico y todos los países en Latinoamérica. Ha expuesto en Puerto Rico y ha desarrollado muchos proyectos en beneficio de nuestra clase artística. Bienvenida, Alicia. Gracias por esta invitación y te dejo a ti que presentes nuestro nuevo ciclo de conferencias virtuales del Museo de Arte de Puerto Rico. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, noche. En Buenos Aires, Argentina, está comenzando a llover. Estamos esperando una tormenta que ya está empezando. Así que nos acompañará con la energía del agua para desarrollar esta actividad. Gracias, querida Marta Mabel, por esta presentación. Si todo el mundo sabe en Puerto Rico que en otra vida he sido taína, y de hecho estaba arriba del avión para ir a San Juan cuando cerraron los aeropuertos en Argentina, porque estábamos por empezar la actividad de Puerto Gráfico que se estaba organizando con artistas e instituciones de la isla. Así que de nuevo, muchas gracias Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico, por esta invitación a desarrollar una serie de conversatorios dentro de la programación virtual del museo, así como a Dalis Pérez por su ayuda en la puesta a punto de los conversatorios y a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario por su auspicio a esta actividad online que forma parte de la programación del Museo de Arte de Puerto Rico en casa.
La propuesta que presenté está enmarcada dentro del nuevo Centro de Innovación Educativa del Museo de Arte de Puerto Rico, el cual está enfocado en los procesos creativos y la investigación. Para el presente año, los programas que el CIE va a desarrollar se enfocan en 4 temas transversales: creatividad, cambio climático, justicia social y diversidad funcional. El conversatorio de hoy va a tocar varios aspectos de los 2 últimos temas, definitivamente la justicia social y la diversidad, y tangencialmente la diversidad. Así, modos de indagar, relaciones tentativas entre artistas sudamericanos y del Caribe, se desarrollará en 2 encuentros con 4 artistas, 2 por vez, a los que considero muy representativos de la producción artística en nuestra región. El título de estos encuentros se debe a mi convencimiento de que el arte contemporáneo se ha vuelto, tanto en sus formas y contenidos, como en sus sentidos y usos, meticulosamente cuestionador por naturaleza y extremadamente vasto en sus modos de indagar, así como también en el alcance de sus búsquedas. En este mundo que nos toca vivir, y muy especialmente en este momento, el arte no puede ofrecer más que respuestas provisorias, proposiciones inseguras, relaciones tentativas, que parecen tratar de responder todos a la misma pregunta: ¿qué significa existir en las condiciones de la contemporaneidad? La palabra misma contemporáneo y la profundidad del significado contenido en este concepto, contempus, con el tiempo, empezó a utilizarse y continúa en uso debido a su capacidad de hacer referencia a una multiplicidad de relaciones entre el ser y el tiempo. Para Terry Smith, y cito, si hoy el arte está determinado de una forma más profunda por su situación dentro de la contemporaneidad, esta se manifiesta en la emergencia y confrontación de modos muy distintos de hacer arte y de emplearlo para comunicarse con los demás. Para Smith, una de las 3 corrientes del arte actual que identifica se encuentra enmarcada en un cambio cultural mundial que, mediante un giro postcolonial, produce un arte determinado por valores de diversidad, identidad y crítica. Los artistas incluidos desarrollan prácticas asignadas por la investigación a largo tiempo, el compromiso público y extensas reflexiones sociales y filosóficas. Y muchas veces estos artistas, como el caso de Erika, trabajan en áreas de conflicto, que miran de manera crítica las sociedades en que están insertos. Los 2 artistas invitados de hoy, Erika Dietes de Colombia y Víctor Vázquez de Puerto Rico, tienen en común que además de sus estudios artísticos, están enriquecidos por formaciones no tan frecuentes, ya que tienen estudios en antropología, psicología, sociología y teología. Y son estas prácticas las que determinan de definir su obra, tanto en la manera en que se relacionan con los espectadores como en la interioridad de sus seres individuales, pasando por sus raíces culturales y su compromiso social. Yo me siento honrada de presentarlos y de que se hayan aceptado trabajar conmigo en esta propuesta online, y también me siento privilegiada de haber podido trabajar, de conocerlos hace mucho tiempo, también de considerarlos mis amigos y haber podido trabajar con ellos en Buenos Aires, en nuestro programa de residencias, en nuestro programa de exhibiciones. Así que voy a presentar en primer lugar a Erika Dietes, quien es colombiana, es artista visual y comunicadora social graduada de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, tiene una maestría en antropología de la Universidad de los Andes en Colombia. Esta doble formación se ve reflejada tanto en sus exposiciones como en sus publicaciones, gracias a la evidente intención de establecer un diálogo íntimo entre la obra y el observador. También sus publicaciones como Silencios y Memento Mori, que se establecen como un nuevo lenguaje, aunque emergen de su obra artística, son importantes en su presentación. La obra de Erika se ha expuesto en importantes espacios artísticos tales como el Museo de Bellas Artes de Houston, el Centro Cultural Recoleta, donde la conocí, donde primero me atrajo su obra y después tuve la suerte de conocerla,
El Museo de Santa Catalina, también el monasterio de Santa Catalina, donde vi sudarios por primera vez, también en Buenos Aires y en distintas instituciones en Estados Unidos, España, Australia, Polonia, República Dominicana, Ecuador y Chile. En Colombia ha presentado su trabajo en los museos más importantes y a todos estos lugares hay que añadir las iglesias en las que sus obras Río Abajo o Sudarios han sido exhibidas. Actualmente el trabajo artístico de Erika Dietes es conocido a nivel internacional gracias no solo a las distintas latitudes a donde ha llevado sus exposiciones, sino también a los reconocimientos que ha recibido, entre ellos una nominación a los Visionary Awards en 2015, quedando como finalista, y recientemente Dietes ha ganado la beca de creación otorgada por Tim Heatherrington y el World Press Photo Foundation Fellowship. Y últimamente, esto es bien nuevo, a finales de noviembre del 2020, el Museo de Bellas Artes de Houston se expandirá, inaugurando un nuevo espacio de 20.000 metros en el que concentrará arte moderno y contemporáneo. Las salas del tercer piso estarán dedicadas a exposiciones temáticas de arte contemporánea y en ese mismo piso, Erika Dietes ha sido incluido en la muestra temática Border Mapping Witness, la cual reflexiona sobre la noción de frontera como un límite político, cultural y psicológico, junto con artistas de la talla de Guillermo Cuitca, Cristian Boltanski, Oscar Muñoz y Doris Salcedo, entre otros. Finalmente, adelanto a su presentación que la práctica artística de Dietes incluye fotografía, objetos e instalaciones, y no se concibe independientemente de los espacios en que se instala, ya que tiene una fuerte relación tanto con la arquitectura como con el significado de los lugares que intervienen. Su obra, que está ligada desde sus inicios a la fotografía, explora desde su multidimensionalidad la memoria, el dolor y la muerte, enfrentándose directamente con testigos y damnificados de diversos conflictos sociales y políticos, realizando a través de ellos una reflexión en torno al dolor, la pérdida y el duelo. Bienvenida, Erika Dietes, a Modos de Indagar. Alicia, querida, como siempre, es un gusto enorme reunirme contigo en la vida real, en la vida virtual. Nada, siempre es hermosísimo volver a los lugares donde uno amó la vida, donde uno sonrió, donde uno fue feliz. Entonces, nada, un gusto enorme estar contigo en este proyecto. Gracias también al Museo de Puerto Rico por invitarme a este nuevo espacio y a Víctor porque hemos tenido unos días maravillosos ensayando y preparando este conversatorio que nos tiene muy emocionados y muy felices a todos. Si quieres, Odalis, empezamos. Bueno, vamos a empezar. Voy a hablar de mis tres, digamos, por decirlo de alguna manera, de la trilogía de trabajos que tengo en torno al conflicto armado en Colombia. Voy a empezar leyendo en este momento un testimonio directo de la madre de un desaparecido. Me permito leer textualmente sus palabras. Por siempre, mi niña. Todas las noches cierro los ojos pensando en ti y me despierto y te extraño porque no estás presente. Pero imaginar tu rostro me devuelve la calma y tu sonrisa la alegría que da paz a mi alma. Son 10 años de tu ausencia, pero sigues presente en mi vida. Donde está tu madre, por donde yo camino, tú me acompañas. Todos los años te he esperado para celebrar tu cumpleaños, pero este sueño nunca se me ha cumplido. La Navidad nunca volvió a ser igual sin ti, porque contigo se llevaron la mitad de mi vida. Con la otra mitad vivo para cuidar a tus hermanos y seguirte esperando. No me he cansado de esperarte y seguiré pidiendo a Dios que regreses para esta Navidad. Te amo, mi niña. Tu mamá también quiere contarte que guarda el regalo que me diste el día de la madre y tu blusita rosada que me entregaste el día que te llevaron, la guardo como mi más preciado tesoro. Espero tu regreso, mi niña.
El tema central de la serie Río Abajo, año 2007-2008, es la desaparición forzada. A través de la ropa que los familiares de los desaparecidos guardan de sus seres queridos, hice una representación de una de las formas de cometer este atroz crimen: despojar los cuerpos a los ríos. En muchos casos, aparte de las infinitas torturas a las que las víctimas son sometidas en vida, sus cuerpos son descuartizados post-mortem, de tal manera que en caso de que salgan a flote, su proceso de identificación sea prácticamente imposible. Estas prácticas atroces han dejado parte de nuestro territorio como lugares en donde se respira aire de muerte, transformando las aguas de nuestros ríos, que antes eran sinónimo de vida y de progreso, en fosas comunes y sinónimos de impunidad y terror. Una de las grandes tragedias de la desaparición forzada es que los familiares quedan atrapados en un duelo suspendido. Se ven obligados, por amor a sus seres queridos, a guardar la esperanza de un simple retorno, pero con ello cargan el inmenso dolor de la incertidumbre, la ausencia de restos, la imposibilidad de dar sepultura al ser querido y de tener un lugar para llorarlo. Hace que la desaparición sea uno de los crímenes más atroces de la humanidad, ya que interrumpe los rituales de paso que, de acuerdo a las creencias personales y compartidas en comunidad, posibilitan el cierre simbólico de un ciclo de una vida que ha concluido, en este caso, de manera forzosa y violenta, donde adicionalmente los rumores sobre lo sucedido pueden dar cabida a los más dolorosos presentimientos, una angustia más que los dolientes deben soportar. A continuación, voy a dar paso a el video al trabajo Sudarios. En este sí corremos video directamente y yo voy a estar explicando de qué es la obra. La obra Sudarios, del año 2011, está compuesta por los testimonios de 20 mujeres que tuvieron que sufrir, como parte de su propia tortura, el hecho de ver la violencia ejercida sobre sus seres amados. Al ser testigos presenciales de estos actos de horror, entendieron en carne propia que no existe diferencia alguna entre el hombre y las bestias más feroces de la naturaleza. O bueno, entendieron que sí existe una gran diferencia. Y es que como especie somos los únicos capaces de asesinar en masa y somos los únicos que no nos adaptamos a nuestra propia sociedad.
El proceso para hacer esta obra consistió en disponer un estudio fotográfico y sentarnos una enfrente a la otra, en medio de un esquema básico de iluminación, de la misma forma en que se hace una sesión de retratos. En este acto de mutua aceptación, en donde el modelo se abandona a sí mismo ante la capacidad del fotógrafo para inmortalizar ese instante, teníamos claro que las imágenes resultantes no iban a obedecer a la idealización de sus rostros, sino a la trascendencia de su dolor. Tanto ellas como yo, en compañía de una terapeuta, estuvimos dispuestas a transitar por lugares muy oscuros. Ellas a narrar el momento en el cual fueron condenadas a recordar, porque el olvido, a partir de ese momento, quedó como un privilegio reservado para los muertos. Y yo a registrar atentamente ese instante, donde el lenguaje se agota, porque lo que se está tratando de explicar no cabe en ningún concepto ni en ninguna palabra. Solo el silencio, el vacío y la desolación que quedan encerrados en sus cuerpos nos pueden dar la noción del horror al que fueron sometidas. En sesiones de hasta 3 horas nos relataron detalles de las más humillantes y horribles situaciones a las que puede ser sometido un ser humano. Como bien lo dice la historiadora de arte contemporáneo y curadora Ileana Diegues, abro comillas, ellas son el testimonio del gran horror y la degradación extrema a la que hemos llegado en estos tiempos donde dar muerte no es suficiente, sino que además hay que castigar el cuerpo y la mirada y hacer insoportable la memoria del otro. Los testimonios son aterradores. Una de ellas, estando embarazada, fue obligada a presenciar el asesinato de su padre, dejándola envuelta en la inevitable tragedia de que la vida de su hijo quedaría para siempre contaminada por la dolorosa memoria de esa trágica pérdida. Otra mujer fue testigo del asesinato de su esposo, quien cayó a sus pies, y su victimario le impidió recogerlo, apuntándole con un arma en la frente, mientras ella sentía bajo sus pies la calidez de la sangre de su esposo expandiéndose poco a poco. Otra mujer fue violada por 6 hombres armados durante horas interminables, padeciendo no solo incalculables e incomprensibles transgresiones a su cuerpo, sino también la inmensa angustia de tener que contener sus gritos porque sus hijos los habían encerrado en la habitación contigua. Una hija fue obligada a ser testigo de la tortura de su madre, a quien ataron a un caballo, arrastrándola por la plaza principal del pueblo. En el momento más salvaje de esa tortura, la victimaria le exigió a la testigo que observara cómo procedían a cortarle la lengua y sacarle los ojos a su madre, obligándola a estar allí con los ojos abiertos hasta el momento en que esa eterna agonía por fin llegara a su final. El último testimonio del que voy a hablar es el de una esposa desgarrada por el asesinato de su esposo frente a ella. Poseída por el dolor, su reacción fue la de recoger la sangre que iba derramándose de ese cuerpo y beberla desesperadamente, en un acto demencial e inútil por contener dentro de sí algo de su ser amado. Quiero anotar que a pesar de ser testimonios de un horror desbordado, incomprensible, son también testimonios de una inmensa fortaleza, resiliencia y dignidad, las cuales han sido el verdadero motor de mi trabajo. He entendido, a través de la apertura y generosidad con la que las víctimas me han compartido sus experiencias, que mi labor no es otra que la de ser testigo de los testigos, y he comprendido también el espacio de seguridad y discreción, pero a su vez de inmensa visibilidad que como artista podemos aportar en un país donde a veces la justicia puede ser la amenaza más grande para los implicados. Podemos seguir con relicarios, por favor. Aquí voy a leer otra vez, primero un testimonio textual, apartes de una entrevista que hice, es el testimonio tal cual. Con él se fue mucha de mi alegría. Uno no vuelve a ser el mismo. Cuando yo vi esa bolsa negra, él no tenía rostro.
Estaba amarrado con la camisa. Se nota que lo torturaron en las uñas. Estaba todo encogidito. La piel se le caía porque el cuerpo ya estaba muy descompuesto. A él lo enterraron con la bolsa, entonces el cuerpo estaba intacto a los 4 años que lo exhumaron. Eso fue muy impresionante. Yo, cuando vi esa carne roja del pecho, fue como si me hubieran arrancado el corazón. ¿Corre video? Cada uno de estos objetos son invaluables y no pueden ser equiparados con simples cosas que pueden ser reemplazadas por cualquier otra, pues cada uno lleva una historia y una carga emocional intransferible e insustituible. Son el vestigio de muchos duelos y testimonios que me han confiado, y debo custodiarlos como lo harían sus propios dolientes, que en un acto de infinita generosidad y confianza enorme me los han entregado para a través de ellos servir de testigo de sus más profundos amores y dolores. Los relicarios fueron creados pacientemente durante 7 años y se mantienen vigentes pese a la diversidad de agendas políticas que se suceden en los años, porque el vacío del duelo sin duda también rebasa los cambios de gobierno y se sostienen en el tiempo de manera permanente. El duelo se arraiga en el corazón de cada doliente, y Colombia no es otra cosa más que la suma de todos esos corazones que están y seguirán en duelo, pase lo que pase, porque ese duelo no tiene vuelta atrás. No hay nada que pueda remediarlo. Sin embargo, el duelo es también un punto de partida para construir en vez de vengar y de generar desde la pérdida memorias que dignifiquen y validen todas las voces. Los relicarios guardan objetos atesorados en muchos de los casos en secreto por parte de los dolientes para salvaguardar la reliquia que otros pueden considerar tan solo basura. Estos no son cualquier objeto. El último cepillo de dientes de un hijo es el último vestigio de que él habitó esa casa. El último saco que usó papá y que aún conserva su olor. La última carta de amor que recibió una novia con la promesa de un siguiente encuentro. Por la presencia del objeto se evoca la ausencia. El objeto se convierte en un signo del otro por la relación del contacto que tuvo con él. Es por ello que se constituyen ante todo como archivos emocionales que necesitan ser custodiados también como documentos de nuestra historia. En los relicarios, dichos objetos están a salvo, son respetados como un tesoro, así como lo menciona una doliente, abro comillas, después de que uno tenga ese tesoro visible, bien localizado e inmortalizado, podemos tener algo de paz, cierro comillas. Bien lo dice Ileana Diegues, abro comillas, la tumba es el corazón vivo donde habitan las sombras de los que hemos perdido, cierro comillas. Cada relicario es una tumba, pero una tumba que evoca no solo la muerte, sino la vida del ser querido,
Su sustrato mismo es el corazón de los dolientes. Por eso, su valor radica en ser una evidencia emocional más que un simple informe de hechos. Una doliente dice: nosotros estamos buscando la verdad porque estamos a oscuras. Cierro comillas. Los relicarios hieren las tinieblas. Es por ello que son, además de arte, además de tumbas, archivos emocionales que custodio desde el umbral. Me permito cerrar con las siguientes dos frases. Solo el amor puede atreverse a recordar sin importar el dolor que ello conlleva. Lo contrario del amor es el olvido y la indiferencia. Por eso, estas personas no se pueden permitir olvidar. Por eso, Colombia no se puede permitir olvidar. La historia de un país no puede ser escrita en silencio y su memoria no debería construirse en la oscuridad. Es por esto que considero que contar, registrar, mostrar y tratar de entender nuestra historia desde todas las perspectivas posibles, además de ser una necesidad, es también nuestra obligación. Muchas gracias. Ay, Alicia iba a leer. Ay. Entonces encontré el relicario de mi hijo y el de mi esposo. Sentí alegría de verlos juntos y poderlos enlazar con mis brazos. Sin pronunciar palabra, elevé una oración y les dije: no los he abandonado. Miren, mis amores, en dónde están, en un museo, y como se lo merecen. Yo he dado lo mejor de mí para que ustedes estén acá. Me siento satisfecha porque cumplí con mi deber dándoles el espacio más digno y acogedor. Descansen en paz. Yo he escuchado muchas veces hablar a Erika de sus proyectos, pero siempre me producen el mismo efecto. Los escucho como si fueran la primera vez y no puedo dejar de que me conmocionen y me emocionen profundamente. Margarita Fernández Zavala, crítica, curadora y coleccionista puertorriqueña, te manda un mensaje, Erika, y dice que tu obra le resulta desgarradora. Toni Hambleton, artista mexicana que reside en Puerto Rico, también expresa que ha llorado y se ha emocionado con su obra. Estas sensaciones las compartimos todos los que nos conmueve tan profundamente lo que mostrás, y sobre todo ya que estamos haciendo diálogos entre Latinoamérica, entre Sudamérica y el Caribe, muchas de las cosas que estás mostrando nos han pasado a nosotros también. Entonces son doblemente potenciadas y sentidas por el público que te está escuchando desde Sudamérica. Pasamos ahora a presentar al otro artista que nos acompaña hoy, Víctor Vázquez, que nació en San Juan, donde reside y trabaja, y pasó sus años de formación como estudiante y artista en Nueva York. Víctor es un creador puertorriqueño cuya práctica artística abarca la fotografía y las instalaciones, así como es un creador de objetos y construcciones. Vázquez estudió psicología y sociología en la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una maestría en educación de la Seton Hall University de New Jersey y un doctorado en educación y religiones comparadas en la Universidad de Nueva York. En la década de 1980 viajó al Oriente para estudiar la cultura de la India, China y Japón. Luego estudió fotografía con Jean Jurasek y asistió a la Escuela de Artes Visuales de New York y al Maine Photographic Workshop. Su trabajo ha sido expuesto en Puerto Rico, América Latina, Estados Unidos y Europa. En el Museo de Arte de Lima, en Perú, en la Art Gallery de la American Society en Nueva York, en el Museum of Modern Art of Latin America en Los Ángeles, en el Museo de Arte de Ponce, en la Bienal Fotofest en Houston, en la Documenta de Kassel, en la Biblioteca Nacional de París, en la Bienal de Fotografía de San Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también en festivales internacionales de fotografía como Foto Septiembre en México y Fotofest en Houston, Estados Unidos.
Vázquez ha sido artista residente del Proyecto ACE en Buenos Aires y dentro del marco de esa visita y las actividades organizadas por ACE en relación al Festival de la Luz 2006, el artista realizó una serie de exposiciones juntamente con el dictado de conferencias y talleres que le permitieron una destacada participación en el Festival de la Luz y en los encuentros de fotografía. Ha recibido numerosos premios en su trayectoria, tanto en Puerto Rico como en el exterior. La Asociación Internacional de Críticos, capítulo de Puerto Rico, le otorgó el primer premio por su libro El Reino de la Espera. También ha sido recipiente del primer premio de fotografía de la revista Photographic Forum y el premio Fundación Ángel Ramos, otorgado por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. A través de un registro siempre poético y con frecuencia melancólico, Vázquez se ha preocupado por articular un proceso cognitivo, tanto a partir de su propia curiosidad, interés y aprendizaje, como a partir de la información recibida por el contexto en el que desarrolla la obra. Un proceso en el que se implican tanto la percepción como la memoria, el lenguaje, el razonamiento y el análisis. Bienvenido, Víctor Vázquez, a Modos de Indagar. Gracias, Alicia. Saludos. Quisiera empezar dándole las gracias al Museo de Arte de Puerto Rico y a su directora ejecutiva, Marta Mabel Pérez, por su iniciativa y por su apoyo. También quiero darle las gracias a mi queridísima amiga Alicia Candiani por la invitación. Me hace sentir sumamente contento el poder volver a compartir con ella, aunque sea a través de este siniestro aparato virtual. Gracias, Alicia. También estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de conocer a Erika. De verdad que estoy muy emocionado con tu presentación y te doy las gracias por esa obra. Quiero también aprovechar y darle las gracias al artista Odalis Gómez Baez por su trabajo tras bastidores como productora de estas charlas. A continuación, les daré una pequeña presentación visual de dos proyectos que abarcan el tema de la memoria y el lenguaje. Quiero enfatizar que estos temas siempre se cruzan, de modo que cuando hablo del lenguaje, implícitamente estoy hablando de la memoria. Lo que sucede es que los aislamos para enfatizar un aspecto del fenómeno, pero en sí siempre están relacionados. Entonces podríamos decir que la memoria es el vientre donde se deposita o se depositan las palabras. El trabajo que les voy a estar presentando lo realicé en esta última década, para el 2017. Entonces, les voy a dar el título del primer proyecto que les voy a estar presentando. No vamos a llegar, pero vamos a ir. Y he hecho unos apuntes para no tener que divagar mucho en la presentación. Si tienen algunas preguntas, pues las podemos discutir al final de la presentación. Entonces, empiezo con una cita del filósofo francés Jacques Derrida, que lee así: mi lengua, la única que me escucho hablar y me las arreglo para hablar, es la lengua del otro. Cierra la cita, Jacques Derrida. Esta cita de por sí es como un hilo conductor que atraviesa los dos proyectos que les voy a estar presentando. Por lo tanto, es una cita que la deben tener bastante presente. Durante un periodo de 2 años, las ruinas de una edificación del siglo XVII en el Viejo San Juan me acogió como si fuese mi espacio de estudio y taller.
la propuesta inicia a partir de una conversación y de una intervención en donde se da una reapropiación del espacio para recontextualizar y redefinir como estrategia el orden simbólico al que pertenece la edificación. La idea, o más bien la intención, era entablar un diálogo imaginario con el pasado de esa estructura para hablar propiamente sobre la memoria como construcción y ficción. Recordemos que la historia es una representación de representaciones, es una fábula, es una invención y a esa invención la llamamos cultura. Pero no por ello deja de ser real o de tener sentido para el individuo. Por lo tanto, la idea era soñar la memoria para hablar sobre la huella de ese lugar. Una idea que no tenía nada que ver con la edificación y sí tenía que ver como estrategia. El objetivo era soñarla subjetivamente. Perdón, esa no es la imagen. Sí, deja, ahí. El objetivo era soñarla subjetivamente para volverla a construir, no ya como lo que fue, y de esta manera poder hablar y reflexionar sobre lo que significa ser sujeto y ser cultura. Recreo el espacio, interviniéndolo y haciendo uso de los objetos encontrados en el mismo para destacar la función que tienen los objetos en el contexto social como cuerpos semánticos que nos definen y nos contextualizan. Una vez yo entro a esa ruina, me percato de una cantidad de objetos que están desplazados por el espacio. Recuerden que esos objetos son cuerpos semánticos, son cuerpos que ordenan. La palabra de alguna manera nombra y es la palabra la que organiza y ordena. Caminando por el espacio me topo con esta pieza y me llama la atención el texto que está escrito en ese objeto. Ese objeto tiene un nombre, ¿no? Es una caja de zapatos. Es una caja de calzado que calza pies. Entonces, el texto que está ahí, de alguna manera, lo que hace es recrear la importancia que tiene ese objeto como objeto de cambio. Tomo la caja y ese objeto y lo descontextualizo y lo resignifico para crear una nueva pieza, que es la próxima pieza, ¿no? O sea, ese es el texto de la pieza. Y esa es la pieza que surge de ese objeto, caja de zapato, caja de calzado, que calza pies. Y creo una ciudad, documento, archivo. Es una pieza que contiene casi 3.000 cajas que yo que diseñé y mandé a hacer a partir de ese objeto encontrado. Y esas cajas, esos objetos, tienen impresos unos pensamientos de pensadores y filósofos. Yo mandé a hacer unos sellos con cita de esos pensadores y los imprimí en las cajas. A su vez, las cajas tienen unas torres, unas reglas de papel, en donde hay unos documentos, unas citas que hablan de una historia. Es la historia de Puerto Rico. Y en esas reglas de papel, en esas torres de papel, hay unos textos que no siempre son textos incluidos en el currículum, en los libros de las escuelas públicas de Puerto Rico. Son textos que en cierta medida han sido invisibilizados por el Estado. Entonces, esos textos de alguna manera se convierten en un documento para hablar de una construcción, de una realidad. Y no porque sean documentos, dejan de ser a su vez una construcción o una reconstrucción de otra realidad. Por lo tanto, esa es la pieza. Es una pieza que se reduce a un documento
que intenta darle voz a una historia que a veces no se conoce y no se lee. Así es que nada, esa es la pieza. La próxima pieza es un detalle de la pieza. Esta es la próxima pieza. Aquí vemos un residuo, unos remanentes de una cama. Y cuando miramos esa cama, pues la cama nos lleva a pensar sobre el significado de la cama, lo que indica, ¿no? Lo que significa. Puede significar el lecho donde se deposita un cuerpo, donde yace un muerto. Significa también dolor, placer. Y ese objeto está acompañado por un texto que está escrito a modo de preguntas que de alguna manera intentan investigar sobre el pasado de las personas que habitaron ese lugar. Pero ese texto en forma de pregunta también se convierte en una proyección del sujeto que lo escribe, porque siempre nos estamos mirando. Entonces, de alguna manera se convierte en una especie de autorretrato, aunque no lo sea, ¿no? Es como uno, a través de esas preguntas que uno se hace del espacio, a su vez está haciendo preguntas uno mismo. La pieza de por sí es como una especie de albergue. Y esa idea de albergue es lo que da lugar a la pieza que creo a partir de esa imagen, que es la que sigue. Recontextualizo de nuevo la idea de la cama y creo esta pieza que es una cama no cama, es una pieza que de alguna manera está ahí y es una pieza que está acompañada de otros objetos que son parte de la pieza y que todos unidos crean una instalación y que habla del albergue. La palabra albergue, pues la traduzco y la uso como título, le pongo shelter. Y a su vez la cama tiene un texto que dice, percibo lo que sé o sé lo que percibo. Y ahí hay un juego de palabras que apunta a cómo la percepción a veces y en gran medida está determinada por lo que ya nosotros poseemos en nuestras mentes. Proyectamos los mundos que tenemos en nuestras mentes. Entonces, la pieza de alguna manera está ahí para hablar sobre esas construcciones que tenemos y que las proyectamos. Esa es la pieza. La próxima pieza. Esta pieza se titula Cuando la pared me comunica. Es un muro. Y es un muro que de alguna manera posee información. Son capas que se derriten sobre capas, o más bien escritura sobre escritura. Y cada escritura nos habla sobre un mundo, sobre otra construcción de mundo. Y esas escrituras de alguna manera están en ese muro y la idea es ver cómo ese muro nos puede comunicar o nos puede trasplantar a otras realidades. Es una especie de palimpsesto. El palimpsesto sabemos que son escrituras sobre escritura. Entonces esa pared, ese muro es una escritura que de alguna manera el sujeto está tratando de acceder a ellas. Y pues se tituló Cuando la pared me comunica, que tiene que ver con cómo en esas paredes de esas ruinas existe una memoria que hay que rescatar, pero que lo que yo estoy haciendo es rescatándolas y convirtiéndolas en un mundo imaginario, en un mundo que yo construyo a partir de la huella que existe en ese lugar. La próxima imagen
Eso es un otro objeto que encuentro en el lugar y le escribo le quiero una palabra a través con láser y le escribo palincesto. Es como otro palincesto, que es otra capa más sobre las capas que ya están ahí. Próxima. Esta pieza es una pieza, esas ruinas para mí eran como si fuese una cueva. Pero esa cueva a su vez tenía un túnel, un pasillo. Y ese pasillo uno lo podía transitar y viajar a otros mundos, a otras realidades. A otras realidades que fueron las otras realidades donde existieron esos otros seres que vivieron o que habitaron ese espacio. La pieza, pues, es un viaje en el tiempo, ¿no? Y se titula Black Hole, hoyo negro. Y esa es la pieza. Próxima pieza, próxima imagen. Entonces, esta sería la imagen de ese trabajo. Es una imagen y a su vez el trabajo que les estoy presentando de esta serie es una presentación un tanto fragmentada porque el trabajo consiste de muchas otras piezas, pero no tenemos el tiempo para abarcar tanto. Así es que le doy una imagen, una ilustración de esa instalación, un detalle de esa instalación, que es un detalle de un espacio abierto, porque la instalación se presentó en Puerto Rico, pero opté por esta porque es un espacio más abierto. El próximo trabajo lo titulé Soñando una nueva escritura. En la contemporaneidad, el lenguaje deviene pobreza de entendimiento, de discernimiento. El lenguaje, las palabras, han perdido su capacidad para nombrar e inventarse. Cada vez hablamos más y decimos menos. El lenguaje, el que nos posee, está moribundo, ha perdido su fuerza. La palabra es la que nombra y designa las cosas. De ahí que sea un sistema de representación donde lo que se percibe, de lo que se percibe en el exterior. El lenguaje, sabemos, es quien organiza y le da orden a las cosas de tal forma que nos permita relacionarnos y posicionarnos en el mundo. Se acoge en el pensamiento y se deposita en él para develar lo que la palabra significa. Es un sistema heredado del otro que envuelve y encierra en una mirada del mundo. Es un sistema simbólico en donde las vidas cobran sentido. A esto se le llama fábula, construcción, ficción. Es lo que llamamos cultura. Pero a la vez, ojo, un sistema simbólico puede delimitar, encerrar, determinar, oprimir. El lenguaje nos arropa, nos atraviesa, a tal punto que a veces podemos perder la capacidad de ver más allá de lo que se nos presenta. He ahí el problema a la hora de cuestionar y cuestionarse. Esta pieza es una pieza de una reflexión en términos a eso, el lenguaje. Es una sopera que está vomitando huesos, está vomitando palabras, es un cadáver. Es la muerte, pero latente en esa muerte también existe la vida. Los huesos, a su vez, tienen unos cintillos con unas palabras que lee, palabras que enseñan, palabras que encierran, palabras que engañan. Y he ahí el problema que tenemos a la hora de indagar con respecto a las cosas que se miran, ¿no? El lenguaje, de alguna manera, hay que mirarlo. El lenguaje es como
investigarse a sí mismo para de alguna manera lograr tener algún conocimiento sobre las cosas que nos rodean. Por lo tanto, esa pieza que está ahí sencilla está hablando sobre ese problema que tenemos con el lenguaje. El lenguaje se tiene que rescatar. El lenguaje se rescata y se tiene que rescatar él mismo. Próxima imagen. Estos son detalles de una instalación que yo creé en el 2017 para una exhibición que yo presenté en el Museo de Puerto Rico. Y es un trabajo que de nuevo intenta reflexionar sobre el lenguaje, sobre la escritura. Es la idea de querer soñar una nueva escritura. Las palabras están llenas de polvo, por lo tanto no nos permiten a veces ver y entender. Tenemos que de alguna manera recrear o inventar un nuevo lenguaje para poder lograr tener una mejor visión de las cosas que se nos presentan. Próxima imagen. Son objetos y esos objetos son símbolos. Es un lenguaje que surge de ese polvo que está ahí. Ese polvo está depositado en un libro, pero ese polvo lo que hace es que tapa ese libro y funge como si fuese una metáfora, ¿no? Es una metáfora donde está surgiendo otra nueva escritura, otro nuevo lenguaje, un lenguaje primario, primitivo, que de alguna manera nos va a poder dar a ver las cosas de alguna manera mucho más clara y más abarcadora. Entonces, esa sería la presentación y la intervención de esas dos propuestas. Y aquí pues paro, ¿no? de hablar y le paso el micrófono a Alicia. Gracias, Víctor. Los tengo amenazados porque los dos artistas son... es delicioso escucharlos hablar. Podríamos estar horas escuchándolos, pero tenemos un tiempo limitado y queremos hacer un juego final que creo que nos va a gustar mucho a todos. Una confrontación, esas relaciones tentativas de los que yo hablaba al principio. Tenemos algunos mensajes. Margarita Fernández Zavala nos dice que Víctor habla sobre los inmensos silencios de nuestra sociedad, esa que habitamos diariamente, que nos reduce los conceptos porque estamos encerrados en nosotros mismos. Habla de las grandes marginaciones de un país, se refiere a Puerto Rico, por supuesto, que no logra salvar su propia marginación. El gran hoyo negro que habitamos, se refiere también a la obra que mostraste. La violencia mayor es la negación propia que se registra de un modo cotidiano y permanente en este país. Raymond Cruz Corchado nos dice, las presentaciones son de mucho impacto y significación. David Gómez Salazar, María Adelaida Bojorquez y Leida J. Santiago para Erika Dietes. Y nos están viendo Lucía Torres, Norma Villarreal y Adriana Morachi, que trabajó con vos en Proyecto ACE, Víctor, en tu residencia allí. Saludos también a Elba María Torres y a Leida Santiago. Bueno, para empezar esta tercera parte de la presentación, vamos a hacer una especie de juego. Hemos visto que la memoria fue el eje que nos ha llevado en este fascinante viaje por la obra de estos dos artistas de la región latinoamericana y del Caribe. Sabemos por la psicología que aquello que se olvida en realidad nunca se va, que queda en algún lugar de nosotros, que queda anidado en el subconsciente o si no, se hace enfermedad en nuestro cuerpo. Si el cuerpo aloja la memoria, el arte es memoria. Su origen tiene que ver con el acto mismo del duelo, nuestra necesidad de no olvidar y de no creer en la muerte. Solo el arte
es capaz de resucitar el pasado, de fabricarlo, de alegorizarlo. Así que a continuación vamos a abrir el diálogo entre estos dos artistas y propongo una relación tentativa entre los grandes temas que han aparecido hoy, la muerte y su contrapartida, la vida, anidadas en la memoria y en el cuerpo, en sus tensiones y conflictos. Odalis, ¿podemos ir a la primera imagen? A la de la instalación de Víctor. La primera, exacto, esa. Esta pieza de Víctor, que es del 2000, que la hemos elegido para empezar esta interrelación entre los dos artistas, son dos imágenes, es esta instalación y la instalación de relicarios de Erika, que ella la mostró en su presentación. Volvemos atrás. La instalación de Víctor se llama "Para comprender a los vivos hay que comunicarse con los muertos". Y yo creo que si hiciéramos una visión de la obra Relicarios, ahora sí vemos Relicarios, de la instalación Relicarios de Erika, podríamos hacer el postulado inverso. Para entender qué le pasó a estos muertos, tenemos que comunicarnos con los vivos. La siguiente. Entonces abro el diálogo entre estas dos imágenes. Una que pertenece a la obra a la serie de Relicarios de Erika Dietes, y la otra que pertenece a esta instalación de Víctor Vázquez. Y los dejo a ustedes para que hablen de cómo la muerte está está tratada en estas dos obras. Bueno, para mí el trabajo de Erika, primero es un trabajo muy noble. Es una pieza que hace de una representación una presentación. Es una pieza que definitivamente trabaja el duelo. Sabemos que el duelo tiene que ver con la pérdida. Y el comportamiento al cual el individuo recurre para subsanar ese dolor, para poder lidiar con esa pérdida de ese ser querido. Y esas acciones se traducen a un ritual, ¿no? Ese ritual pues deviene el cómo el individuo colecciona objetos, crea altares, para de alguna manera mantener vivos esos recuerdos y esas personas. Se podría decir que aquí los muertos están enterrando a los vivos y no los vivos enterrando a los muertos. La pieza de alguna manera me conmueve también porque de alguna manera la manera de Erika posicionar esas piezas rompe con la práctica tradicional de ubicarlos en espacios de exhibición. Y eso le añade un elemento más de lectura a la pieza y la lleva a otro espacio y la hace muy conmovedora. Y la enriquece definitivamente. Son piezas que están ahí para mantener viva una realidad, para mantener viva unas personas, para mantener viva a unos seres que estuvieron en algún momento presentes en nuestras vidas. Y en ese sentido yo encuentro que en ese sentido hay puntos de encuentro particularmente en esas piezas con el trabajo que yo he venido también desarrollando en relación a la muerte. Para mí la muerte en cierta medida yo siempre he mirado como una celebración, es hacer que esos seres, no porque hayan muerto de la manera que hayan muerto, mala o buena, al celebrarlo, permito que las vidas de esas personas tengan sentido para aquellas personas que miren y se pongan en contacto con esos objetos. Son también objetos donde las almas van a descansar y están ahí en espera de que las podamos rescatar, ¿no? De que podamos volverle a dar vida
Y yo entiendo que por ahí es que va la lectura. Obviamente existen otras lecturas. Cada persona va a proyectar lo que ve en la pieza a partir de lo que ellos entienden que la pieza les habla, les dice. Erika. Si me permites, bueno, bueno, primero, Víctor, muchas gracias. Me conmueve profundamente tu lectura del trabajo. Me desgarra una frase que dijiste y es justamente el trabajo que se hace desde el apoyo psicosocial. Este trabajo ha sido acompañado por una persona maravillosa que es experta en manejo de duelo y apoyo psicosocial. Ella se llama Nadis Londoño. Y cuando tú nombras que estos objetos pueden ser el acto contrario, ¿no? Los muertos enterrando a los vivos y no los vivos enterrando a los muertos. Justamente todo el trabajo de apoyo psicosocial que hay detrás de todos mis trabajos hacen un esfuerzo enorme porque las personas, los dolientes, en los momentos, digamos, en los que estamos trabajando para la entrega de estos objetos, para acompañar también el momento en que los dolientes escogen esos objetos en su casa, es lograr pasar por el lenguaje. Ahí es donde yo veo, digamos, como la inmensa conexión y el por qué Alicia, digamos, tejió de una manera maravillosa este encuentro. Y es que todo lo que se hace, digamos, en el detrás del trabajo es hacer que la gente logre nombrar de alguna manera, logre contar no solo la muerte y el hecho violento, que allí hay algo como muy reiterativo que me gusta decir mucho sobre el trabajo, y es que aquí, cuando estamos recibiendo estos objetos, no solo estamos recibiendo a una persona que la desapareció X grupo guerrillero, sino estamos recibiendo a alguien que no solo se desapareció, en algún momento estuvo presente en el hogar, en algún momento esa mamá le preparaba los huevos de determinada manera, sabe que el esposo usaba tal perfume. Entonces, todo ese relato que pasa por pasar a través del lenguaje, la historia del ser querido, contar y volver a contar y volver a nombrar, es como permitir que lo que está en el corazón pase por el cerebro y encuentre un lugar de salida a través de la exhalación, que es el idioma, y se recibe y se guarda, se inmortaliza allí en el relicario. Pero sin duda es un ejercicio que, como lo planteas tú en tu trabajo, pasa por darle una forma en el idioma y en el lenguaje. De allí también una de las inmensas tragedias, por ejemplo, en el caso de las madres de los desaparecidos, de las madres que entierran a sus hijos, madres y padres, perdón que me refiera solo a madres. Existe en el campo del duelo la forma de narrar, de decir enviudé, de decir orfané, estoy huérfana, pero no existe una palabra que logre nombrar la pérdida de un hijo. En el lenguaje todavía no la hemos podido construir porque en teoría se había construido un mundo, la lógica, digamos, viene siendo que los padres entierran a sus hijos. Estamos en una sociedad completamente invertida en la que son padres y madres enterrando hijos. Y ha pasado también por la falta de la construcción de una palabra que sería infame lograr crearla, ¿no? Porque lo que tenemos es que lograr volver a acomodar los órdenes de la muerte. Pero pasa por esa dificultad. Entonces allí es donde veo el ojo brillante de Alicia, ¿no? También juntándonos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y en este caso volvemos a sudarios. Y vamos a introducir el tema del cuerpo. Habíamos hablado de la memoria y ahora vamos a hablar un poco del cuerpo. Son dos obras que quiero comparar. Esta el público no la ha visto porque es una... Volvemos a la anterior un poquito, a Mujer Machete. La primera, Odalis, por favor. Exacto, esa es una de las instalaciones que Erika hace de sudarios, que ya nos la ha comentado, en una de las iglesias. Y la otra, la siguiente,
Es una obra del 2000, de los 2002, 2006, de la serie Huellas y Líquidos de Víctor, una obra más fotográfica que lo enlaza con otros fotógrafos latinoamericanos en cuanto a mostrar esa dignificación y ese respeto hacia la mujer, y también a mostrar de otra manera los avasallamientos corporales que las mujeres reciben en momentos de conflicto. Porque tanto cuando las mujeres emigran como cuando las mujeres están envueltas en conflicto, sus cuerpos son territorios de batalla y sufren, por supuesto, doblemente más que los hombres en cuanto a los temas que tienen que enfrentar. A mí me interesa, veamos la próxima, esta comparación, ¿no? Entre la mujer, entre una de las viñetas de la mujer Machete, y una de las obras de Erika de la serie Sudarios. Y también me interesa esa comparación simbólica entre la cruz y el machete. Y de esta obra de Víctor a mí me conmueve mucho Los ojos entabicados, ¿no? Porque también para Sudamérica, para los que hemos vivido las dictaduras de los 70, los ojos entabicados tienen un significado muy profundo. Así que los dejo a ustedes ya ahora hablando del cuerpo y cómo la memoria y el cuerpo van juntos en un punto. Bueno, yo quisiera empezar por decir que las mujeres de Sudarios es digamos, como uno de los puntos, ¿no?, muy importantes de esta serie. Y es que las personas se imaginan que las víctimas están congeladas en un tiempo de sufrimiento constante y permanente. Y no, ellas también pasan, digamos, como todos en la vida, ¿no? Momentos de alegría sigue habiendo mañanas, sigue habiendo desayuno, almuerzo, comida, sigue habiendo cumpleaños. En el momento en que yo me encuentro con ellas para fotografiarlas, ellas iban a verse con la fotógrafa. Y los elementos que ustedes ven allí puestos son las joyas, las cosas que ellas tenían puestos, son los que ellas usan en su cotidianidad. Entonces allí el símbolo religioso aparece también como yo creo que como ese acto de supervivencia, de cierta manera. Colombia es un país altamente católico, entonces, bueno, de allí que esté este símbolo puesto. No porque yo lo hubiera escogido, sino porque es algo que está allí en el cuerpo también de las sobrevivientes. Víctor. Aquí esta imagen es una imagen en donde yo estoy indirectamente, porque siempre una imagen tiene muchas lecturas, pero aquí de alguna manera yo estoy tratando de trastocar la idea que se tiene del género. Yo estoy de alguna forma, yo estoy tratando de empoderar al sexo femenino, porque las definiciones que existen del género, pues realmente son construcciones, ¿no? A más allá de las diferencias biológicas. Entonces aquí el machete de alguna manera simboliza poder. Un poder que es el poder que tiene el hombre, ¿no? Y se recrea también por esa arma. Así que de alguna manera el argumento, la línea de pensamiento va por ahí. Es como reflexionar en torno a esas construcciones proyectadas y legitimizada, y que en sí no genera nada positivo, porque hay unas diferencias muy grandes. Y entonces, pues nada, por ahí es que va la cosa. El machete también es un machete que es parte de una tradición masculina, ¿no? Es un arma, es una herramienta que es parte del imaginario social de nuestra cultura. Entonces, pues como es un símbolo tan asociado a lo masculino, pues me pareció
descontextualizar el símbolo y relacionarlo con algo que supuestamente no tiene relación. Y lo titulé La mujer machete es la que va por ahí cortando cabeza. Y de eso trata esa pieza. Es parte de una serie que se titula Líquidos y Huella. La huella aquí como obviamente como la memoria, y los líquidos del cuerpo también como memoria, los líquidos como parte de un cuerpo que se va deshaciendo, se va deformando, va deteriorándose a través del tiempo, porque los líquidos van dejando dejando de ser, van descontinuando el cuerpo. Por ahí es que va la lectura. Cuando lo con el trabajo de Erika, pues es un encuentro-desencuentro, porque la obra de Erika es una obra en donde ella hace uso de un documento de personas que están ahí, que son reales, y le da voz, la lleva al centro de la problemática. Yo invento, creo un escenario para hablar de una problemática que está ahí y que se vive continuamente. Y en ese sentido, pues se da un encuentro. Es un encuentro-desencuentro entre esos dos trabajos, a mi manera de mirarlo, ¿no? El trabajo de Erika es un trabajo que es muy elocuente, es desgarrador. Es desgarrador porque ella presenta el problema en primera persona. Yo lo traigo desde otro espacio, lo cual es una reflexión más conceptual, más académica. Y en ese sentido, pues, en ese aspecto, pues, se da el desencuentro a pesar de ser un encuentro. Nos da paso, Víctor, a la última imagen. A ver si la podemos... A la última imagen con la que vamos a cerrar, que es tu autorretrato, con los muertos que llevo en mi cabeza, y el autorretrato de Erika, que nos va a explicar cómo considera que ella no hace sus autorretratos, sino considera otra cosa como autorretrato. Así que te escuchamos, Erika. Bueno, en este momento, pues cuando estuvimos planeando, digamos, esta charla y vimos la fotografía, la imagen de Víctor, ¿no? Los muertos que llevo dentro, yo decía, bueno, yo no trabajo el autorretrato como parte, digamos, principal de la obra, pero sí hay algo que durante el ejercicio y la práctica artística y hacer, digamos, la parte de recoger los testimonios, de procesar la obra, de entregarla a los dolientes, yo termino de una u otra manera siendo la que carga también esos muertos adentro. O sea, yo incorporo esas ausencias en mi memoria, en mi corazón, en mi piel cuando trabajo con los dolientes. En nuestro trabajo hay una presencia física muy grande, ¿no? Entendernos el uno al otro frente. Entonces yo termino, y ahí es donde yo les decía que tal vez yo no podía presentar un autorretrato, pero sí una fotografía que me hubieran tomado trabajando con los dolientes, porque allí de una u otra manera es donde se ve esta parte de incorporación en la que termino siendo yo misma el archivo, yo misma la tumba, yo misma el repositorio donde esas ausencias, esos testimonios quedan dentro de mí. Entonces, por eso esto lo hemos titulado Autorretrato. Ahí estoy con una de las dolientes en la primera exposición del Museo de Antioquia. Ese gesto de tocar a la persona en los hombros, ¿no? Es aterrizarla y volverla a ayudar a entrar, porque ella estaba, digamos, en un estado de shock muy grande cuando vio el relicario. Y algo que he aprendido con las expertas en salud mental, con quienes he trabajado todo este camino, es a leer esos códigos del cuerpo, ¿no? Es a devolver a la persona, es a saber en qué momento necesitas
sacarla de su estado mental y que vuelva a la realidad. Eso se da por el toque de los brazos, porque nos veamos a los ojos, por un abrazo cálido en el que ella se sienta contenida y otra vez traída en el presente. Entonces allí es un instante en que estoy ayudando a esta señora a volver. Esto sigue pues en una secuencia de imágenes en la que clarísimamente su dolor queda de una u otra manera incorporado, y espero que para ella ese abrazo y esa imagen y ese encuentro se le haya incorporado algo del alivio que como artista a través de la obra estoy tratando de hacer. Puede ser una apuesta, no sé si se llega, pero bueno, pues sé que por lo menos para mí ellos están incorporados en mi alma. Y Víctor, ¿qué pasa con los muertos en tu cabeza? Este es un autorretrato muy temprano, del año 96. Es una pieza que yo creé, creo que fue en 1994. Y en esa época yo estaba bastante de lleno trabajando el tema de la muerte. Yo produje un trabajo de un amigo queridísimo que murió del SIDA. Pero en la época que yo trabajé ese proyecto, todavía no se había nombrado esa enfermedad, no tenía nombre. Entonces, yo creo este trabajo de él. Él era una persona que salía de noche a cazar, y eso era lo que le daba sentido. Entonces yo quería que la vida de él tuviese que no haya sido una vida sin sentido. Yo quería celebrar esa vida independientemente de lo que él hacía, porque si lo que él hacía le daba sentido, pues para mí tenía un valor, independientemente de lo que él hiciese, lo llevase a la muerte. Entonces aquí yo, de alguna manera, reflexiono sobre esa experiencia, sobre esas experiencias de muerte que yo he vivido en la historia personal, y que son muertos que uno carga, ¿no?, en la mente, y los lleva con uno, y de alguna manera se quedan ahí, y que uno recurre a ellos. Por eso lo titulé así, Los muertos que llevo en la cabeza. Para de alguna manera, es como un cementerio donde esas almas han ido a reposar y están reposando, y que están en espera de ser de alguna manera rescatadas. De alguna manera, en ese rescate uno les da vida, los trae al presente. Y de eso trata la pieza. Bueno, encontramos las coincidencias en algún punto ya al final. Bueno, para cerrar, podríamos decir que las 3 obras de Vietes reseñadas en esta charla conforman una unidad a partir de unas persistencias: el trabajo con la comunidad, el relato de las víctimas y de los sobrevivientes como parte constitutiva de la obra, las referencias rituales y sacras mediante la metaforización del cementerio. Todas estas relaciones concluyen en los temas de la memoria, el dolor y el duelo, cuestiones que no pueden interpretarse de manera unívoca, sino más bien ambivalente. La existencia de estos hechos no solo se manifiesta mediante la formalización de las obras, sino también lo que el proceso de la obra activa: el habla, la relación con el lenguaje, que testimonia sobre la violencia y construye la memoria sobre tales eventos. Y para finalizar esta presentación, voy a citar a Octavio Saya cuando dice: Víctor Vázquez es reconocido principalmente a partir de una obra que se ha forzado en abarcar diferentes formatos y que se ha distinguido para acercarse a lo que sucintamente podríamos agrupar en el contexto de las múltiples dimensiones de la injusticia, ya sea histórica, étnica, cultural, social, política, sexual o ecológica. Estas situaciones que plantea Víctor han tratado de acercarnos al significado de sus existencias a partir de historias locales que se debaten entre la transculturalidad que caracteriza la globalización dominante. Nuevamente, haber estado este tiempo con ustedes ha sido tan grato como siempre, pero de nuevo conocer la obra más profundamente,
este ambiente y esta emoción que se ha creado en el público. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Adriana Morachi habla de un excelente encuentro entre dos grandes artistas que dan cuenta de los silenciados, del olvido y de la recuperación y permanencia de la memoria con obras conmovedoras. Paola Costa, toda mi admiración hacia las prácticas artísticas de Erika, que han sido tan potentes desde el trabajo con la comunidad. El trabajo de Erika, por supuesto, dice Leida Santiago, tiene pertinencia no solo para esta bella nación colombiana, sino que es una experiencia compartida en muchos países intervenidos por la crudeza de la violencia. Y María Elena Perales, excelente y fascinante encuentro. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias al Museo de Arte de Puerto Rico. Y nos vemos el lunes a las 6:30 con el encuentro entre Liliana Porter y Charles Yuyas Alvarado. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Víctor. Gracias, Erika. Alicia.